Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos dice que la sinodalidad no es simplemente debatir y discutir ideas. Francisco ha acogido en el Palacio Apostólico a una delegación francesa de Acción Católica que ha peregrinado hasta Roma. En el encuentro, 40 laicos y sacerdotes presentaron la realidad católica de Francia al Papa y el momento por el que está pasando la Iglesia. La vie de notre pays, vous le savez, Saint-Père, est à situer dans le contexte d'une société fragilisée par la crise sanitaire que nous traversons tous, par aussi de nombreuses tensions sociales et également dans la période difficile que connaît notre Église à la suite de la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Francisco les insistió en la llamada a ser peregrinos de hoy. Recordó que el estilo de Acción Católica es ver, juzgar y actuar con el conocimiento del pasado, pero la vista puesta en el futuro. Ricordiamoci in proposito che la sinodalità non è una semplice discussione, non è un aggettivo. Non mai aggettivare la sostanzialità della vita. Son una representación de los más de 40 movimientos que integran Acción Católica en Francia y por primera vez en su historia se han unido en su visita apostólica y en la preparación del sínodo. El obispo de Roma explica cómo ser padres, saber retirarse para que los hijos emerjan. Estaba lleno de gente. Francisco reflexiona sobre la paternidad en nuestros días en una entrevista con el Diario del Vaticano, el Osservatore Romano. En la entrevista aconseja a los jóvenes de hoy, y que se convertirán en los padres del mañana, que se pregunten qué padres han tenido y qué padres quieren ser. Les dice, no deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien. El Papa dice que ser buen padre consiste en colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad, de hacer elecciones. Él mismo reconoce que la tarea es complicada. L'amore è prendersi carica degli altri. L'amore non è suonare violini lì, tutto romantico, no? No, l'amore è lavoro. El Papa también recuerda que un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que cuando las cosas no irán bien, podrás afrontarlas y vivir con dignidad esos momentos, esos fracasos. Francisco señala que el buen padre es el que sabe retirarse cuando los hijos van creciendo, para que su hijo pueda emerger con belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con su vocación. En toda buena relación, el Papa dice que es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, una forma de llenar la escena completa y constantemente con excesivo protagonismo. Francisco dice que estas características deben ser adoptadas también por la Iglesia, que debe desarrollar la paternidad y enseñar a tomar decisiones. Que trabaja todos los días para educar a sus hijos. El sumo pontífice escribe al periodista que le grabó en la tienda de discos. La noticia de la visita del Papa a la tienda de discos ha dado la vuelta al mundo y ha llegado incluso al periódico del Vaticano, el Osservatore Romano. Por eso el periodista que grabó estas imágenes escribió al Papa para explicarle lo ocurrido. Me da pena que esté siempre encerrado en su casa cuando él es un apasionado de la libertad y que él no salga porque cada vez que se mueve hay una cámara que va detrás y que le graba. Y como esta vez el paparazzi fui yo, le pedí disculpas y le dije que también, pues sí, que le había grabado, pero que también esto había permitido hacer una buena noticia. Y en estos tiempos en los que se habla solo de tragedias, esta noticia había hecho sonreír a muchas personas. La sorpresa fue que el Papa Francisco le respondió de vuelta con esta carta. Francisco dice que fue mala suerte que después de tomar todas las precauciones, justo había en el lugar un periodista esperando a una persona en la parada de taxis. No hay que perder el sentido del humor. También confiesa en el texto que lo que más extraña de esta diócesis de Roma es no poder callejear como lo hacía en Buenos Aires yendo caminando de una parroquia a otra. El Papa bromea y da las gracias al autor del vídeo por cumplir con su vocación, aunque sea poniendo en dificultad al Papa.
Pues yo creo que el Papa reconoce la importancia del trabajo de los periodistas. Es un trabajo que él sabe que es muy importante, aunque a veces le cree problemas, aunque a veces toque dar malas noticias. Pero él aprecia ese trabajo de contar honestamente y de verdad lo que está pasando. En cualquier caso, en la carta el Papa no aclara uno de los grandes misterios de esta historia, el título del CD de música con el que regresó a casa. Se acerca la gran fiesta de la beatificación de los beatos en El Salvador. Hoy les presentamos la historia de Fray Cosme Espesotto, una vida consagrada al servicio del prójimo. Pidió al Señor que le diera fuerza en el momento adecuado para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Consideró que morir mártir sería una gracia que no merecía. Perdonó de antemano y le pidió al Señor la conversión de los autores de su muerte. Este es parte del testamento espiritual que dejó el misionero franciscano italiano, Padre Cosme Espesotto, de quien hablaremos en esta oportunidad. Fray Cosme nació en Italia un 28 de enero de 1923, en el seno de una familia campesina, pobre y humilde. Su padre se llamaba Vittorio Espesotto y su madre Josefina Samuner. Ingresó al seminario en 1935, cuando cumplió apenas 12 años. Fue ordenado 13 años después, el 27 de junio de 1948. Espesotto llegó al país en abril de 1950, donde le fue asignada la parroquia de San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, lugar donde desde su llegada logró ganarse el cariño y respeto de los lugareños con su trabajo, solidaridad y vida ejemplar. Atendió por espacio de 3 años dicha parroquia, que constaba de 3 municipios: San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma y Mercedes La Ceiba. Al cabo de un tiempo fue transferido a otro municipio del departamento de La Paz, San Juan Nonualco, donde realizó su trabajo pastoral hasta su asesinato. En los años de la Guerra Civil salvadoreña, no dejó de denunciar las injusticias y atrocidades. Ayudó a los enfermos y necesitados. El sábado 14 de junio de 1980, mientras oraba antes de celebrar la Santa Misa, unos desconocidos lo mataron a tiros frente al altar principal de su parroquia. El 26 de mayo del 2020, 40 años después, ha sido reconocido su martirio con la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, aprobado por el Papa Francisco. El Vaticano consideró que Fray Cosme ejerció su ministerio sacerdotal tratando de mediar entre las partes en conflicto. La Asamblea Legislativa se congratula con el anuncio de su santidad, el Papa Francisco, de beatificar el próximo año a Fray Santi Cosme Espesotto Samuner, y se une al regocijo de la feligresía, en especial la del municipio de San Juan Nonualco, por este relevante acontecimiento de la Iglesia Católica de El Salvador. Se establece en un pronunciamiento aprobado por el Pleno Legislativo el 18 de junio de 2020. Sus superiores le habían sugerido que regresara a Italia, pero él, impulsado por la caridad pastoral, quería quedarse en El Salvador para no abandonar a su pueblo, que ahora inmortaliza su memoria.
Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy tenemos algo extraordinario, sí, la creatividad de aquellos que amamos. Es que estaba Jesús y le traían un paralítico, pero era tanta la gente que no encontraban por dónde entrarlo. Y los que lo llevaban se subieron al tejado, al techo, y abrieron un hoyo y se lo metieron ahí a Jesús. Justo. Y entonces Jesús, viendo la creatividad, el amor y la fe de aquellos que lo habían llevado hasta ahí, le dice: tus pecados te son perdonados. La mejor sanación que podemos recibir nosotros en nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados. Sí, más que la sanación física. Pero lógico, para aquellos que les gustan las cosas extraordinarias, entre comillas, físicamente, no están contentos con eso y siempre critican. Y entonces Jesús, escuchando que lo criticaban y que lo trataban de blasfemo, le dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, coge tu camilla y anda. Jesús les dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y anda. Y todos quedaron atónitos. Y es que esa es la situación que sucede. Cuando nosotros vemos cosas sobrenaturales, físicamente hablando, cunde el pánico, la admiración, y nos dejamos de alguna forma seducir, impresionarnos por eso que miramos. Cuando en realidad hay cosas más importantes y más grandes que esas, como por ejemplo el amar, el perdonar, la solidaridad, la misericordia. Son cosas mucho más importantes que una enfermedad física, que un defecto físico o que cualquier situación externa que nosotros podamos llegar a corregir. ¿Dónde están los valores que nosotros ponemos en la vida espiritual? Yo espero que no sea en esos predicadores milagreros o en esos ministerios de alabanza que despiertan el sentimiento. Yo espero que sea en la sencillez de aquel pobre que espera un pedazo de pan, en la sencillez de aquel niño que espera algo para vestir, en la sencillez de aquellos que no se atreven a levantar la mirada a Dios porque se sienten pecadores. Que así sea. Hispanos protegen sus sueños con disfraces en Times Square. Me gusta ser personaje acá en Times Square, me gusta. Es algo bastante divertido, socializar con personas, tomarse fotos, verle la alegría a los niños. Cada día Ana León se viste de Minnie Mouse y sale a las calles de Times Square en Nueva York. Junto a su hermano Oliver, salió de Venezuela rumbo a un destino más prometedor. La vida los ha colocado en altos y bajos. Ana y Oliver tratan de mantenerse en los altos, por su bien y por el bien del negocio. Siempre tienes que tener ánimo. El ánimo es lo que te va a llevar a conectar con las personas porque tú no hablas, tú no haces nada. Con tu ánimo tú proyectas todo, o sea, la alegría, y lo que tú hagas es una bendición porque esto es un trabajo así. Hay días que son buenos y días que son malos, pero... Por día, por Times Square caminan aproximadamente 450.000 personas. Según las estadísticas del Allianz Times Square, este es el público que ve a los hermanos León. Según el censo de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York tiene un 27% de población hispana y junto a los afroamericanos han sido las comunidades más afectadas por la pandemia en términos laborales, por lo que muchos de ellos han recurrido a la informalidad. Bueno, aquí el trabajo es lidiar con bastantes personas todos los días, tenemos una buena actitud, todos los días estar desde temprano hasta la tarde. En este mismo grupo nos encontramos con Richard Mestanza, peruano de nacimiento que da vida al Chapulín Colorado desde hace 4 años.
Muchas personas me dicen, pero Chapulín, tú trabajas diferente. Es por eso que yo estoy siendo número 1 en las redes y tantos años tengo trabajando acá. Bajo sol, nieve o lluvia, estas personas no desprecian oportunidad alguna de sacarse una foto cuando se las piden, pues saben que con cada clic llega una recompensa. Se podría una persona sacar más de 200 aproximadamente, todo depende de las horas. De 10 personas siempre hay una mala, pero la mayoría, gracias a Dios, son personas buenas, generosas, que te dejan buena propina. Y si bien este oficio les resuelve el día a día, debajo del disfraz esconden sus anhelos, aguardando el momento oportuno de realizarlos. Y me encantaría, wow, uno de mis sueños es actuar en Broadway. Son sueños grandes, ¿no? Pero se pueden hacer realidad. En Times Square está prohibido ganar un monto fijo por actividades como esta, por lo que todos viven de las propinas. En una ocasión a mí me han dado $500 de propina. Hay personas generosas que te dejan pues de $1, $2, 5 o 10. Pero ya sea que den mucho o poco, ya los turistas saben que cada vez que pasan por Times Square y ven a uno de estos personajes, no solo recompensan la labor de un actor improvisado, sino que apoyan el sueño americano de miles que, como Anna, Oliver o Ronald, disfrazan sus sueños para convertir en buenos, incluso los malos días. Ronen Swartz, Voz de América, Nueva York. La pandemia fue excusa para adoptar prácticas represivas, denuncia Human Rights Watch. La mayoría de los 14 países latinoamericanos evaluados en el informe anual de Human Rights Watch mostraron retrocesos en materia democrática. Tamara Ataraxiuk, directora de ese organismo para América Latina, señala que el retroceso en las libertades fundamentales es el principal problema de la región. No solo en dictaduras, sino también en aquellos países donde los gobernantes son electos democráticamente, pero luego, una vez que asumen, abusan del poder y hacen caso omiso a los frenos y contrapesos de los sistemas democráticos. El informe alarma sobre los más de 6.000 asesinatos por la policía en Brasil, 6 millones de venezolanos en riesgo al emigrar, alrededor de 1.000 detenciones arbitrarias en Cuba y por lo menos 25 muertos por uso excesivo de la fuerza pública en Colombia. La experta asegura que la pandemia del coronavirus se ha convertido en la excusa de algunos mandatarios para restringir derechos. Para que puedan imponer las restricciones a los derechos fundamentales que hubieran querido imponer de todas formas, pero se escudaron en la pandemia para tratar de justificar sus impulsos y prácticas represivas. Voz de América buscó la opinión sobre este informe a varios gobiernos latinoamericanos sin obtener respuesta inmediata. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró esta semana ser víctima de terrorismo. Actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018. Para ellos, esos no eran actos de terrorismo. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el Ministerio de Salud ha determinado que las personas mayores de 50 años deberán presentar su carnet de vacunación donde figure la tercera dosis para acceder a espacios cerrados. Debido al incremento de contagios por COVID-19 y tras el anuncio de la tercera ola que ya enfrenta el Perú, las autoridades del Ministerio de Salud han implementado nuevas medidas para contrarrestar los casos. A través del ministro de Salud, Hernando Ceballos, se dio a conocer que a partir del 23 de enero, todas las personas mayores de 50 años que deseen ingresar a espacios públicos cerrados se verán obligados a presentar su carnet de vacunación donde figure las 3 dosis de la vacuna contra el coronavirus. El titular del sector salud afirmó que las unidades de cuidados intensivos están siendo ocupadas por personas que no han sido inoculadas, donde figuran más adultos mayores entre 50 y 60 años de edad. Las autoridades revelaron que la dosis de refuerzo contra el coronavirus produce un nivel de protección de hasta el 75% y se reportó que más de 5 millones de personas en el Perú ya cuentan con 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Hernando Ceballos recalcó que tanto el 90% de los fallecidos por la pandemia como el 90% de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos no habían recibido ninguna vacuna
o solo contaban con una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Continuando con la información, mineros han perdido la vida en el socavón de la Rinconada de Puno debido a la inhalación de gases tóxicos. La aparente inhalación de monóxido de carbono acabó con la vida de 2 mineros que desempeñaban sus labores en el interior del socavón de la Bocamina Santa María, ubicado en el sector de Ritapata, en el centro minero de la Rinconada en Puno. Según las autoridades, la volcadura de una roca produjo el trágico hecho que dejó sin vida a Iber Quispe Lipa, de 41 años, y a Wilmer Amanqui Coila, de 33 años, quienes fueron reportados por sus amigos y compañeros de trabajo, ya que se percataron que ninguno de los 2 trabajadores salía de la mina. Al comenzar la búsqueda en el interior del socavón, lamentablemente sus cuerpos fueron encontrados sin signos vitales. Agentes de la Policía Nacional del Perú se acercaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos tras las disposiciones otorgadas por el Ministerio Público, donde determinaron que aparentemente la muerte de los trabajadores se produjo a causa de la inhalación de gases tóxicos. A través de la Dirección de Minas se dio a conocer el inicio de una investigación sobre el caso. Según los responsables de la referida mina, los mineros tenían la obligación de ingresar con toda su indumentaria especial, sumada de oxígeno, con el fin de evitar este tipo de tragedias. Además, mencionaron que ambos trabajadores se desempeñaban bajo riesgo compartido, en la que debieron tomar sus precauciones antes de ingresar a la zona. Continuando con la información, el Instituto Bartolomé de las Casas está organizando el curso teológico denominado Buscando Nuevos Caminos de Fraternidad. Este próximo 8, 11, 18 y 19 de febrero se llevará a cabo el 52º curso de teología denominado Buscando Nuevos Caminos de Fraternidad. Este curso se ha venido desarrollando desde hace muchos años atrás y tiene el lema Desde la mirada y escucha atenta de los gritos de los pobres y el clamor de la tierra, y se dictará de forma virtual a través de la plataforma Zoom desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Esto debido al incremento de contagios por COVID-19. En este curso se propondrá retomar la propuesta del Papa Francisco de una ecología integral para trabajar la crisis socioecológica desde la opción preferencial por los más pobres, actualizando los fundamentos bíblico-teológicos y del magisterio de la Iglesia para así poder dar una respuesta desde la fe a la situación de urgencia que significa esta crisis y cómo golpea a los más vulnerables de nuestras sociedades, como comunidades amazónicas, andinas, migrantes, mujeres, jóvenes, entre otros. Si usted está interesado en participar, puede obtener más información a través del correo ibc@bcasas.org.pe o visitando las redes sociales del Instituto Bartolomé de las Casas. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. La recuperación económica costará más a países emergentes, según expertos del Banco Mundial. No hay ganadores o perdedores entre los países del mundo a mirar el crecimiento económico durante la pandemia, pero el impacto no ha sido igual para todas las naciones, según el Banco Mundial. Algunos países han sufrido más que otros y la recuperación también será diferente entre países. En particular, las economías avanzadas van a volar alto con la expectativa de recuperarse por completo para fines del próximo año. Se espera que la producción en las economías avanzadas alcance las tendencias previas a la pandemia en 2023. Un panorama sustancialmente diferente al de economías en desarrollo que, según Arteta, tendrán una recuperación que no será completa. La producción en estas economías estará un 4% por debajo de las tendencias previas a la pandemia. Esta brecha es aún más pronunciada en países que sufren conflictos militares, donde la brecha será de alrededor del 7,5%. Algo que está de la mano con la realidad vivida durante periodos álgidos de la pandemia, no solo con la recuperación. Una razón por la que los países en desarrollo se están quedando atrás de las economías avanzadas es el hecho de que, en general, tienen tasas de vacunación más bajas. También tienen niveles más bajos de apoyo macroeconómico durante la pandemia y, de hecho, ahora están eliminando el apoyo a un ritmo más rápido.
El economista Gerald Celente destaca otro factor que dificultará la recuperación de estas economías. Todos los mercados emergentes se verán muy afectados y la gente se hundirá más en la pobreza. Gran parte de su deuda está basada en dólares, por lo que a medida que aumentan las tasas de interés, hay más deuda de la que tienen que pagar y ya están en tiempos de mucha reflexión. Este escenario prevé que habrá olas aún mayores de migrantes debido a la misma necesidad económica que registran estos países. Laura Sepúlveda, Voz de América. Les presentamos las principales actividades del Papa Francisco durante esta semana pasada. Abandonar una fe repetitiva y cansada para que, animados por el deseo de una vida plena en el Señor, podamos renovarnos y comprometernos por los demás, fue la invitación que el Papa Francisco realizó en los diferentes encuentros de los últimos 7 días. Una primera ocasión le brindó la Santa Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor, la que celebró el jueves 6 de enero en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Santo Padre invitó a imitar a los Reyes Magos, que llevados por el impulso del deseo, abandonan las comodidades y seguridades de su posición para arriesgarse en un viaje fascinante siempre en busca de Dios. Porque son los deseos los que ensanchan nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá de las barreras de la rutina, más allá de una vida embotada en el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada, más allá del miedo de arriesgarnos, de comprometernos por los demás y por el bien. Ese mismo día, en su alocución antes de rezar la oración del Ángelus, el Papa Francisco, comentando el Evangelio que la liturgia presenta en la Epifanía del Señor, advirtió que si anteponemos nuestras ideas y posiciones, acabaremos adorando a alguien o algo que no será el Señor. De allí la invitación a imitar la humildad de los Reyes Magos, que ricos, sabios y cultos se postraron ante el niño de Belén para acoger la grandeza de Dios manifestada en la pequeñez. I magi si abbassano di fronte all'inaudita logica di Dio. Los magos se rebajan ante la inaudita lógica de Dios, acogen al Señor no como lo imaginaban, sino como es, pequeño y pobre. Su prostración es el signo de quienes dejan de lado sus ideas y dan espacio a Dios. Otro momento para reflexionar sobre el misterio de la fe fue la celebración de la Santa Misa en la fiesta del bautismo del Señor. Ese día, el segundo domingo después de Navidad, el Santo Padre bautizó a 16 niños en la Capilla Sixtina del Vaticano, una tradición que se había interrumpido el año pasado a causa de la pandemia. En su breve homilía, el pontífice comentó un himno litúrgico que dice que el pueblo de Israel fue al Jordán con los pies descalzos y el alma desnuda, un alma que quería ser bañada por Dios, que no tenía riquezas y que necesitaba a Dios. Questi bambini oggi vengono qui anche con l'anima scalza a ricevere. Estos niños vienen hoy aquí con los pies descalzos y el alma desnuda para recibir la justificación de Dios, la fuerza de Jesús, la fuerza para seguir adelante en la vida, para recibir la identidad cristiana. Es esto sencillamente. Sus hijos recibirán hoy su identidad cristiana y ustedes, padres y padrinos, deberán custodiar esta identidad. Este es su trabajo a lo largo de su vida, custodiar la identidad cristiana de sus hijos. Custodire l'identità cristiana dei vostri figli. Al mediodía de ese domingo, el Santo Padre dirigió la oración mariana del Ángelus. En su alocución subrayó que con el bautismo en el Jordán comienza la vida pública de Jesús y en el momento que recibe el bautismo, Jesús estaba orando. Por ello, el Papa señaló que la oración es un diálogo vivo, una relación íntima con el Padre, y esta es una gran enseñanza para nosotros que muchas veces vivimos inmersos en los problemas de la vida y tenemos la necesidad de elevar todo hacia lo alto. La preghiera apre il cielo. La oración abre el cielo, da oxígeno a la vida, da respiro incluso en medio de las angustias y hace ver las cosas de modo más amplio. Sobre todo nos permite tener la misma experiencia de Jesús en el Jordán, nos hace sentir hijos amados del Padre. También a nosotros cuando rezamos el Padre dice como a Jesús en el Evangelio, tú eres mi hijo, tú eres el amado. Tú sei l'amato. La mañana de este 10 de enero, el Papa Francisco celebró el tradicional encuentro con los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede para el intercambio de felicitaciones al inicio del nuevo año. Entre los temas que tocó en su discurso, el pontífice se detuvo en las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. También hizo un llamamiento contra las guerras y en favor de los migrantes e insistió en esclarecer los abusos cometidos contra los menores.
Al referirse al continente americano, dijo que las desigualdades profundas, las injusticias y la corrupción endémica, así como las diversas formas de pobreza que ofenden la dignidad de las personas, siguen alimentando los conflictos sociales en el continente americano, donde la polarización cada vez más fuerte no ayuda a resolver los problemas reales y urgentes de los ciudadanos. En la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre continuó su ciclo de catequesis sobre la figura de San José. En esta ocasión reflexionó sobre el trabajo del Padre de Jesús, que era carpintero. Era un trabajo duro, dijo el Papa. Además, rezó por las familias que sufren a causa del trabajo y afirmó que debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre. Y para concluir con nuestro noticiero, nos dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de enero, que es sobre discriminación y persecución religiosa. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.